Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Ederly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Estamos en su programa Experiencia Contable. Esta noche tenemos un tema muy importante, uno de los más importantes de los últimos tiempos en Costa Rica, referente a los temas de índole comercial, de índole fiscal, y muy importante también para los empresarios, pero también para los profesionales, especialmente los contadores privados, así como los contadores públicos en Costa Rica. Les recordamos que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche por www.radiocr.net, Radio Costa Rica en los 930 AM. También usted puede ver y escuchar todos nuestros programas conectándose a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Experiencia Contable, suscríbase y vea todos los temas relacionados con uno de los temas de relevancia que ya hemos mencionado, como es el de hoy. Queremos también recordar que Experiencia Contable, siendo prácticamente el primer programa en Costa Rica en tratar este tema, volvemos cada cierto tiempo a retomarlo, considerando la importancia del mismo. Y esta noche no es la excepción. Han habido muchos cambios, han habido diferentes formas de entender cómo se ha venido dando el desarrollo del mismo, y hoy es uno de esos programas donde vamos a comprender un poco más de esta materia. Sin embargo, queremos quedar en claro de que este programa, como los anteriores, no va a resolver todo lo que debe decirse sobre un asunto como estos, sino que consideramos que empresarios, emprendedores, contadores públicos y privados o profesionales deben interesarse por investigar y aplicar la normativa que le corresponde sobre este tema tan específico. Ivette Barbosa nos presenta a nuestros invitados especiales y expertos sobre esta temática. Gracias por compartir con nosotros en su programa Experiencia Contable, como siempre tocando tópicos relevantes con lo que es la contaduría pública como privada. En este momento estamos tocando el tema de factura electrónica. Si los que nos vienen siguiendo por Facebook y por la radio, recuerdan que fuimos los primeros en tocar este tema de lo que es facturación electrónica cuando estaban saliendo apenas la ley contra el fraude fiscal, y decíamos nosotros, ¿llegará la administración tributaria realmente a cumplir con el plazo para la emisión de facturas electrónicas, que todos los contribuyentes tengamos esa posibilidad? Y así como lo vemos, sí se va a lograr. Que colapse, eso nos dirá la experiencia en su momento, ¿verdad?
pero sí está cumpliendo con la fecha establecida en su momento en la normativa. Para ver este tema y desarrollarlo, tenemos hoy a dos amigos, así lo considero yo, dos amigos de la contaduría pública como privada, que muchos lo conocen por la colaboración que nos ha dado a nivel de consultas técnicas, a nivel de Facebook, a nivel de chat, y yo creo que son compañeros que se han enamorado, como don Kevin Chavarría, que nos está viendo, dice que con palomitas y fresco, ¿verdad? Que se han enamorado del tema de factura electrónica y han estado investigando, han leído, han estado al día con la normativa. Entonces nos invitamos a nuestro programa para que desarrollara este tema desde el punto de vista cómo lo vemos los contadores privados y a lo que ya nos tenemos que enfrentar, porque ya todos nuestros clientes van a empezar con factura electrónica. Entonces en este programa tenemos el día de hoy a don Adrián Male Cerdas. Gracias. Y a don Josué Zúñiga Chavarría. ¿Usted es primo de Kevin? No. Gracias, no. Tenemos para hablar sobre el tema de lo que es facturación electrónica. Vamos a tratar que en una hora poder ver todo el desarrollo que ha tenido la facturación o los documentos electrónicos. Más bien nosotros a veces nos enfocamos más en la factura y realmente son documentos electrónicos. Todo el desarrollo que se ha dado hasta la fecha, yo creo que no vamos a terminar, yo creo que nunca de tener dudas sobre este tema, porque es un tema que nos han ido implementando no gota a gota, sino a la brava, como se dicen, ¿verdad? Porque por la fecha que tenía que cumplir la administración tributaria. Entonces, empezando por don Adrián, para que se presente, para los que nos escuchan y nos ven por Facebook, sepan quién es don Adrián Male. Tal vez algunos del grupo no lo conocen, ya le van a ver la carita, ¿verdad? Entonces, para que se presente y comparta con los que nos escuchan y ven por Facebook. Bueno, muy buenas noches, como lo menciona la compañera Ivette. Mi nombre es Adrián Male Cerdas, CPI. Nosotros hemos estado en grupos de WhatsApp, Facebook, en varios lados hemos estado promoviendo bastante información de este y de muchos temas, más que todo a nivel de grupo, de colegas, ¿verdad? Tratando de que no sea uno solo contra el mundo, sino de unirnos como gremio y tratando de aportar lo más que se puede, ¿verdad? Don Josué. Sí, muchas gracias por la invitación y en efecto, como decía Adrián, esto es un tema que esto es un tema que realmente no se va a poder abarcar quizás el 100%, ¿verdad? Porque es un tema bastante extenso, trae una cola muy larga, ¿verdad? Y dudas que van quedando ahí, ¿verdad? Desde las más pequeñas hasta las más grandes, importantes que probablemente no se abarque todo, pero vamos a hacer lo posible por intentar solucionarlos y apoyarlos por ahí, ¿verdad? Porque es muy importante lo que dice Adrián, que el tema de la unificación de los contadores y la ayuda y el apoyo se vuelve una fuerza más grande a lo interno, ¿verdad? Para poder lograr evacuar dudas más que todo. Sí, es importante lo que ustedes como grupo profesional han venido haciendo y logrando, considerando que los contadores privados o que los contadores públicos no están en competencia entre sí. O sea, aquí no estamos por ver quién sabe más, quién sabe menos, sino correcto, por compartir el conocimiento, compartir la experiencia y a la vez resaltar que todos son un grupo de contadores privados, hablemos de ellos un poco, o de contadores públicos, que son un grupo. O sea, aquí no hay discrepancias de que este es mejor, que el otro es mejor, sino la idea y la filosofía de experiencia contable es esa, que compartamos. Allá cada quien va a desarrollarse de acuerdo a su forma de ser, a su área y a lo que quiere lograr como profesional. Pero en este caso, como en otros, bueno, gracias por compartir con sus colegas, también con empresarios o con emprendedores y con el público en general, estos conocimientos que ustedes han venido adquiriendo a través del tiempo y de compartir con otras personas. Sí, genial. Eso sigue siendo el mayor reto, ¿verdad? Elaborarlo, porque yo creo que enriquece muchísimo el tema de tener una opinión diferente, ¿verdad? Esa discrepancia interna que puede existir porque nos enriquece con opiniones diferentes, pero no se trata de que se salga de esta discusión profesional, ¿verdad? Y yo pensaría que
como para dar un poco el enfoque de esta discusión o esta charla, quisiéramos como abarcar un poco lo que es los comprobantes electrónicos y un contenido desde el fundamento legal, ¿verdad? Recorriendo ya por las definiciones, pasos de estructura, cuáles son las condiciones que nos están implementando desde el nivel de tributación y qué existe más allá de tributación, ¿verdad? Recursos externos, desarrollos internos, etcétera. También los requisitos, sanciones y excepciones un poco de lo que ha ocurrido con factura electrónica. Sí, porque realmente estuvimos como en vacaciones. Hubo un receso, ¿verdad? Desde cuando entraron los contadores, los médicos, los arquitectos. Entonces hubo un tiempo y como el receso. Claro. Y entonces ya nos quedaron las dudas, ahora que sigue, y ya entramos otra vez en septiembre ya con lo que es el número de cédula. Y las mismas preguntas que salían en un inicio en enero, vienen saliendo otra vez. ¿Por qué razón? Porque vienen contribuyentes nuevos. Claro. Que empiezan otra vez a venir con el ciclo de la normativa desde que salió en el 2016, ¿fue? ¿O 2006? 2016, que sale y otra vez las mismas preguntas de contribuyentes que van a empezar, ¿verdad? Claro, otra vez ¿cómo se dice? La ruta de lo que es conseguir un proveedor, lo hago con el de Hacienda, le digo a mi contador que facture o lo hago yo. Se hace al final del día, me decía el que me corta el pelo, me decía, y me puedo esperar hasta el final del día y ver los vouchers, decía, sumo los vouchers y facturo. Claro. Y los de efectivo tengo que facturar también, entonces ya empiezan otra vez la ola de dudas. Entonces sí es bueno hacer como un repaso para los que nos escuchan que tal vez van a iniciar ahora en septiembre con lo que es facturación electrónica. Claro. Iniciando tal vez como por una línea de tiempo, ¿verdad? Esta línea de tiempo ¿qué es lo que ha ocurrido con las resoluciones que ha emitido Hacienda para efectuar la factura electrónica y lograr cumplir con este plazo que muy bien decía Ivette? Es interesante o poner en contexto que la resolución ya había iniciado en el 2009, ¿verdad? Con la resolución 0209 del 2009. Proyecto piloto. Con un proyecto ahí de generación de factura electrónica, ¿verdad? Que involucró a cierta cantidad de contribuyentes para el desarrollo de la misma y dejaba abierto esa implementación, ¿verdad? Pero no existía una obligatoriedad como tal para la elaboración de la misma, ¿verdad? Y ahí es donde aparece la DGT o la resolución 4816, que era la que comentamos ahorita, que si viene ya con más fuerza, con más empeño y con más músculo, me parece a mí desde el Ministerio de Hacienda para implementarlo y junto a el desarrollo también de la resolución 51 apoya y da esa obligatoriedad porque nos extiende con un plazo de hasta 24 meses, ¿verdad? Lo que llega a ser el cumplimiento actual. Claro. ¿Verdad? Ahí partiendo de que se inicia, como lo comentó la compañera Ivette, de la ley 9416 de fraude fiscal, que es donde ya nos queda un transitorio de 24 meses, ¿verdad? Hasta 24 meses que se cumple en diciembre 2018, ¿verdad? Por eso es que empiezan a correr ahora con... Yo en lo personal creí que no lo iban a lograr. Octubre, noviembre. Y ahí va la brava, ¿verdad? Va, porque yo decía, si apenas les quedan 6 meses, ¿cómo van a lograr que todos los contribuyentes entren, verdad? Y por eso también hay tantos sesgos en la normativa actual, porque es cierto que siento yo, ¿verdad? Mi criterio muy personal, que corrieron para cumplir la fecha. Sí, de hecho han venido haciendo resoluciones para corregir artículos de resoluciones anteriores, ¿verdad? Como para ir tapando o corrigiendo lo que ellos sacaron en su momento, que fue a la carrera, como lo mencionan, ¿verdad? Entonces, para ir depurando todo el proceso y llegar a un buen camino de comprobantes electrónicos. Sí, y un ejemplo muy claro de esto, de estas modificaciones, ¿verdad? Y estas salidas alternas para lograr obtener quizás un plazo. Lo interesante es que hay resoluciones como la resolución 13 del 2017, ¿verdad? Que modifica algunos formatos, que modifica algunas dinámicas de texto, ¿verdad? Requisitos incluso. Y hay otras como la 12 del 18, ¿verdad? Que viene a modificar o pone ya plazos específicos para sectores, ¿verdad? Pero ya incluso en el 2018 nos establece la dinámica de cómo los sectores se incorporan y cuáles sectores y cuáles van a ser en un ingreso masivo,
¿verdad? Entonces ahí se marca una diferencia muy clara, ¿verdad? Se marca la diferencia de los sectores que se incluyen inicialmente y por sector independiente profesional, casi siempre todos, y después una gran masividad. Sí, que ahí es importante también que en ese proceso de inclusión de los sectores, ¿verdad? Como tales, sacaron la otra resolución, donde ya le pedían también a los otros sectores, por terminación, bueno, al comercio como tal, por terminación de número de cédula. Correcto. Que ahí es importante que la resolución, la 12/2018, también menciona que a los contribuyentes, o a los grandes contribuyentes, se les hacía la notificación personal, que ya eso no será así también. Y que a muchos no les llegó nunca la notificación. Sí. Claro. O sea, grandes contribuyentes y territoriales por default asumieron que iba dentro de un grupo y no les llegó la notificación. Y muchos tuvieron igual que correr porque dicen, no me llegó el correo. Entonces, que le decían los asesores, no, pero es que va dentro de la última normativa. Entonces lo sacan de mandarle su correo y lo meten dentro de todo el grupo, general, pero igual, digamos, sin la información necesaria por este cierto grupo que se supone que hay que darle de manera personalizada. Claro. Y este es un tema, como está en la brasa caliente, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes porque cada nada se están moviendo, se está actualizando, y creo que eso es parte de lo que vamos a hablar un poquito más tarde, de los cambios más recientes que se han venido dando. Sí. Claro, y más o menos esto nos aplica o nos da un contexto de cuál ha sido la línea de tiempo, ¿verdad? Que ha ido generando un poco las resoluciones y directamente el Ministerio de Hacienda para poder lograr este plazo que creo que yo también coincidía con Ivette, que no esperaba que fuera a salir realmente. Mi indicación o mi indicativo siempre era como iba a una extensión, ¿verdad? Como casi todo pasa, como en el D151, como lo de precios de transferencia y todo lo demás que no ha salido. Cuando se nos caen los Aquí sistemas. Es importante también mencionar, ¿verdad? Que todavía no hemos llegado a la papa caliente, ¿verdad? Hay que verla ya cuando empieza a entrar el comercio como tal. No, la misma administración tributaria ha dicho que van a colapsar. O sea, ellos ya tienen... Aunque no han querido dar el brazo a torcer al 100%, ¿verdad? Porque en el comunicado de prensa... ellos desmintieron, pero ya lo habían dicho. Sí, ellos dicen que tienen la capacidad y demás, pero como te digo, habría que verlo ya en el momento. Eso es lo interesante, porque incluso dentro de la dinámica de la exposición del mismo sistema nos plantea el escenario de que hasta 1000 transacciones por segundo, ¿verdad? Entonces nos da esa visión de que puede ser muy robusto, ¿verdad? Pero hay que verlo ya en pie y en ya firme, todos los contribuyentes, digamos, tal vez al principio no se va a sentir tanto, porque todos estamos aprendiendo, como me decía este muchacho, y que factura al final, o sea, hago el voucher y todo, pero los 10 vouchers los facturo a las 6 de la tarde o a las 7 que cierro. Pero ya cuando exista realmente esa mentalidad que si hoy realizo la venta, en ese mismo momento se hace la factura electrónica, ahí sí todos van a estar en lo mismo, facturando electrónicamente. Claro, y es que esto cambia muchas cosas, ¿verdad? No solo la forma en que la factura va a ser electrónica, sino que tenés que hacerla en el momento, cosa que tal vez antes ni siquiera hacías una factura. También viene a cambiar los procesos de recepción, ¿verdad? Que antes nada más te entregaban la factura y usted la pasaba por un proceso que se tardaba días. Ahora si no lo haces en un plazo establecido, ya no va a ser deducible. Y dependiendo de la cantidad de transacciones que sean, vas a necesitar más personal también. Vas a tener que cambiar políticas como caja chica, reintegros de gastos, muchas cosas que antes usted las dejaba pasar porque no te obligaban a nada. Sí, porque no era una obligación. Exacto, o lo tomabas con más calma, ¿verdad? El reintegro de caja chica lo hacías una vez al mes. Ahora ya no vas a poder estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces sí vamos por esa línea. Sí, el tema de la factura electrónica o los comprobantes electrónicos, más acertado, viene a ser un cambio importante a nivel empresarial, no solamente a nivel de la economía como tal, sino de la organización en sí misma. En fin, en este momento, en el sentido de público en general, existen muchas confusiones, no digamos dudas. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y si tengo que hacerlo, es otra de las preguntas, casi como aquella, eso me va a tocar a mí. Y ya estamos casi para finalizar con los últimos periodos que dio Hacienda, que son los 3 meses ya por número de cédula, y hay mucha ambigüedad. En cuanto al público en general, el comercio en general, ¿qué hago? ¿Hago etiquete? ¿Hago factura? ¿Cómo lo hago? Si me lo piden, lo hago. Si no me lo piden, no lo hago.
es una educación, reeducación. Claro, de hecho eso implica la formalización tributaria, cosa que antes estaba muy informal, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde hablemos de los contadores privados que van a hacer la contabilidad en general, tienen que ganar más puntos a nivel nacional, a nivel público, a nivel de gobierno. El valor como tal del contador. Exactamente, ahí es donde tiene que adquirir conocimiento, beber de la experiencia de los demás y ser un asesor en factura electrónica, porque definitivamente esto ya está y se va a quedar. Igual que cuando entró el ATV, ¿se recuerdan todo el burumbum que se armó con eso al principio? Bueno, el progreso siempre es bueno, y son nuevas formas y estamos en eso, y los contadores privados, en general los profesionales, tienen que atender ese llamado a la tecnología y a la modernidad. Sí, en efecto, y claro, muy bien lo marcaba Adrián, nos migra ya esta necesidad del documento, comprobante electrónico, migra a la informalidad un paso allá, ¿verdad? O la va haciendo formal, ¿verdad? Y entrando incluso en materia de lo que estás planteando, nos lleva a qué es el comprobante electrónico, ¿verdad? ¿Qué es el documento en sí, o qué documento expresa, cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? Que va a emigrar ya de un documento expresamente físico, ¿verdad?, a un documento digital, ¿verdad?, expresado en un lenguaje casi universal, ¿verdad? Bueno, aquí es importante también mencionar que hubo un proceso donde se estaba aceptando factura digital, que es otra cosa totalmente diferente a la factura electrónica, ¿verdad? Porque la factura digital prácticamente era, puedes hacer un PDF, un Excel o cosas así, las imprimías, ¿verdad? Pero ya cuando viene lo que es un comprobante electrónico, ya tiene muchos requisitos, ya tiene una clave numérica, un XML, tienes que hacer un proceso de aceptación, un proceso de validación que te da Hacienda, ¿verdad? Entonces es otro mundo totalmente, pero siempre en la línea de que antes era papel, ahora es electrónico, ¿verdad? Correcto. Sí, digamos, la línea del tiempo se ha venido moviendo a nivel de normativa, pero a nivel de las mismas capacitaciones que ha venido dando Hacienda, se ha quedado, como dicen, corto, porque muchos contribuyentes han ido a la administración tributaria a recibir esas charlas y de los pobrecitos salen peor que como fatal, llegaban. ¿verdad? Salen fatal. Llegaban, entonces ahí es el papel importante del contador privado, o sea, esa asesoría directa al cliente. Y todos esos contribuyentes, digámoslo así, informales que andan en la calle, se van a tener que formalizar. Porque ya no es venga y busco el gasto y lo meto, ¿verdad? Ya la factura electrónica tiene que estar ya recibida por la administración tributaria para que sea un gasto deducible y aceptado por el que está recibiendo el servicio. Entonces, es un cambio radical para los contadores privados para hacer las contabilidades y para el mismo contribuyente de cómo realizar su actividad operacional y respaldarla. O sea, es un cambio para todos a nivel general. Igual yo todavía pienso en los contribuyentes que han ido saliendo poco a poco, ¿verdad? Y que todavía están confundidos y no saben si la diferencia es digital o es electrónica o puedo seguir con el papel y no se dan cuenta y sigo con... O sea, hay muchas dudas en el tapete. Claro, incluso para ir aunando en esos buenos temas que toca, es muy importante marcar eso, que se vuelve esta factura, ¿en qué nos vuelve? Nos vuelve digital, porque el comprobante en sí se vuelve en el lenguaje universal que se va a llamar XML, ¿verdad? Pero no nos deja de lado, ni nos deja aparte la representación física, ¿verdad? Que la representación física sigue siendo aquel documento que visualmente nosotros recibíamos, ¿verdad? Físicamente, y nos lo daban en el mano como el contrato, ¿verdad? Entre las partes, pero migra a ser una representación como tal, una representación meramente física, ¿verdad? O gráfica, que también migra a un lenguaje casi que universal, que es el PDF, ¿verdad? Entonces, ahí hay que marcar bien la diferencia en que el comprobante electrónico es el XML, pero también el PDF es la representación física de este documento, de lo que contiene. Sí, que aquí es importante resaltar que la factura o los comprobantes electrónicos no van a eliminar el papel,
que eso se ha dado en oficios, ¿verdad? Van a haber procesos o circunstancias en las cuales siempre vas a tener que emitir o imprimir el PDF, ¿verdad? Y entregarlo físico, incluso que hasta que te lo firmen, ¿verdad? Entonces, es importante hacer resaltar eso, de que aunque sea electrónico o lleve la palabra electrónico, no elimina el que en algunos casos tenga que ser físico también. Claro, incluso valorar ahí riesgos con clientes, la importancia relativa de tal vez de una facturación que yo pueda tener con ellos, ¿verdad? Porque incluso un poco más adelante vamos a tocar todo ese tema de litigios y otras cosas, ¿verdad? Claro. Que sería importante tenerlo en cuenta para valorarlo como administrador, como emprendedor o incluso como contador, porque nuestra función es esa, ¿verdad? Ir más allá de ese registro contable y darle una asesoría sobre el proceso o los riesgos que pueda tener. Sí, las mismas aseguradoras te piden la factura impresa con la firma del cliente. Exacto, o sea, para garantizar que se realizó ese servicio. O sea, no es que te voy a mandar la XML, ahí va, ¿verdad? No, te imprima, firme y se lo escaneo y se lo envío. Claro. Entonces va a existir un proceso largo para que ya realmente el papel desaparezca, porque la contabilidad, los controles internos, todos todavía nos piden papel. Sí. Incluso no va a desaparecer al 100% porque el régimen simplificado, que no está obligado a emitir factura electrónica, ¿verdad? Si te pide una factura te puede dar un comprobante de papel, entonces tampoco es que va a desaparecer al 100%. Sí, pero el régimen está en la mira también de la administración tributaria. Hasta que no desaparezca el régimen, ¿verdad? Pues no va a desaparecer al 100%. Exactamente. Pues. Y retomando incluso estos comprobantes nos lleva también al punto de cuáles son los comprobantes electrónicos o qué tipos existen, ¿verdad? ¿Cuántos son? Y nos lleva a todas estas dudas, ¿verdad? Entonces ya existen los comprobantes que realmente van a ser autorizados, son factura electrónica, nota de débito, nota de crédito y tiquete electrónico, ¿verdad? Que son los 4 grandes definiciones de los documentos autorizados por el Ministerio de Hacienda. Una de las consultas que nos han venido haciendo en el tiempo es ¿qué pasa con los clientes de contado? ¿Qué pasa con el tema de los parqueos, por ejemplo? Claro, ahí es importante mencionar que existen entre los documentos, ¿verdad?, lo que es el tiquete y la factura. Básicamente los dos tienen la misma estructura. La diferencia es que el tiquete no te exige un cliente, ¿verdad?, como tal. En cambio la factura sí tienes que poner el nombre, cédula, dirección, incluso cantón, distrito, ¿verdad?, te lo pide así. En cambio el tiquete electrónico no. Entonces la factura de contado que conocemos, ¿verdad?, se va a convertir en un tiquete electrónico. Que también es importante mencionar que el tiquete electrónico es para consumidor final, ¿verdad? Van a haber ocasiones donde empresas se convierten en un consumidor final. Llegas, compras y te van a dar un tiquete. Por ejemplo, vas a una gasolinera, la gasolinera no te va a estar preguntando todos los datos, ¿verdad?, si no lo vas a necesitar. Entonces lo primero que te van a dar de opción es el tiquete. Ya si lo necesitas para poder hacerlo deducible, vas a solicitar la factura. Que incluso en el término de la aceptación de documentos, es importante mencionar que el tiquete, al tener la misma estructura que una factura, si le pones los mismos datos, correo electrónico, dirección y demás, puedes hacer el proceso de aceptación. Yo he hecho pruebas con otro colega, con el colega Kevin, como lo llama la compañera Ivette, y sí te permite aceptar ese XML, ¿verdad? Entonces, pero la normativa te dice que es para consumidor final. Ahora, para que ese tiquete de parqueo o de combustible me sea deducible, yo debo aceptar ese gasto. Correcto, tendrías que hacer el proceso de aceptación. O sea, tengo que decirle al expendedor, hágame un tiquete que contenga mi correo electrónico, mándemelo a esto. La condición del tiquete y el comprobante como tal, ¿verdad? Lo importante es que ambas deben de cumplir con los requisitos de la normativa de la resolución DGT 48-2016. Entonces, la formalidad de ambos nos lleva a que la aceptación también emitan ambos un XML, ¿verdad? En ambos casos, tanto en la factura como en el ticket. Entonces, para el proceso de confirmación que hablaba Adrián, hay que elaborar y hay que confirmar cada uno, a más tardar 8 días después, ¿verdad? De la emisión del documento realizado. ¿Y qué función tienen esos 8 días? Para la deducibilidad del gasto completo. Pero a mí me llama la atención, tocando el tema de las gasolineras. Hace poco fui en una que hay por la Pops y había un gran rótulo que decía
si necesita factura electrónica, deme su correo. Ujú. Deme su correo. Pero lo primero que hizo fue que el muchacho, cuando llenó el tanque de gasolina, dijo, ¿ocupan la factura? Entonces, ¿se quitará eso realmente en las gasolineras que le dicen, ocupa la factura? Sí, no, es en efectivo, es con tarjeta. Entonces, de ahí, si Claro. es con un voucher, suena, ¿verdad? La factura electrónica, ¿verdad? Pero me llamó la atención que contradice al rótulo que estaba allá. Es decir, que ellos ya están con factura electrónica, Claro. esa gasolinera. Pero no la ofreció en ningún momento y más bien dijo, ¿con factura o sin factura? Claro, Entonces, claro. Pero yo creo que el objetivo también dentro de este planteamiento y resoluciones y normativa es esa educación, ¿verdad? Porque todo va en las dos vías, ¿verdad? Tanto del contribuyente como del empresario, como de la administradora, en este caso el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, también hay un tema de mentalidad que migrar, ¿verdad? No solo queda en la responsabilidad de qué forma, los requisitos y las necesidades que Hacienda tiene que implementar para elaborarlo, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante también de nuestra parte como contribuyentes, porque todos lo somos de alguna forma, incluso hasta el final, ¿verdad? Como el tiquete, es migrar esa mentalidad, darle el valor a los documentos y a la representación que tiene eso para tributación, porque si no nos va a seguir pasando factura temas como este tema del impuesto actualmente, ¿verdad? Que está en boga. No lo pagamos, pero hay que recuperarlo de alguna forma, con incremento esa es, digamos, es la manera de que está. Yo siento que la aceptación de factura, la administración tributaria lo está haciendo como una herramienta para ellos, para obligarte a tener factura electrónica. Claro, eso viene esa, aunque como dicen algunos compañeros contadores, se está violando la normativa. Si para eso ya está la ley de saber qué es deducible y no deducible. Ahora nos meten otro punto más, que es la aceptación. Entonces le estoy cayendo, digamos, a la normativa ya que existe a nivel de... Claro, aquí es importante mencionar que vamos en un camino electrónico, ¿verdad? Entonces ya la contabilidad y los procesos ya van a ser todos totalmente electrónicos. Entonces, ¿a qué puede deberse el que yo tenga la obligación de aceptar el comprobante? A que en algún momento se va a automatizar la D151. Entonces, si usted me hace una factura y yo no la acepto, podría haber algún error. Entonces Hacienda va a decir, ya no lo puedo hacer en automático. Puede ser que usted se equivocó en mi número de cédula y no era para mí, era para él, ¿verdad? Exacto. Entonces ese sería uno de los medios que consideramos que por eso se está pidiendo la aceptación. Ahora, es importante que cuando se emite un documento electrónico te van a enviar 3 archivos, ¿verdad? Que es el XML de la factura, la representación gráfica, que es lo que conocemos nosotros como la factura de papel, solo que en formato PDF, y va a haber un tercer archivo que te va a llegar, que es la confirmación de que Hacienda le recibió y le procesó bien la factura al que la está emitiendo, ¿verdad? Porque si yo te envío la factura y en ese momento no había conectividad y te llegó el archivo, ¿verdad? Pero no me validara la factura, ese archivo para usted no es deducible porque no lo vas a poder aceptar, ¿verdad? Incluso cuando usted genere la aceptación, te va a generar otro XML adicional, ¿verdad? Que ese también es el que tienes que respaldar para cuando te vayan a fiscalizar. Aquí lo relevante es, porque sabemos que hay diferentes regímenes, como el de las mismas gasolineras que tienen un su forma de tributar. Sí, su forma de tributar. Están los de régimen simplificado. Digamos que no están obligados, pero si yo necesito que este gasto sea deducible, yo soy como contribuyente el que debo andar detrás de que se cumpla esa normativa, porque si no al final voy a tener un montón de egresos que no me van a estar sirviendo y Hacienda me va a decir, bueno, es que su pago de impuestos de renta es tanto. Aunque ya a nivel administrativo uno dice, no, pero yo gasté tanto en combustible o tanto en parqueos o le compré a una empresa en régimen simplificado, cosas como esas. Sí, va a haber una mezcla en la contabilidad de este año y el otro. Es una mezcla de comprobantes electrónicos, no electrónicos, del régimen, no del régimen, para que nos alineemos. Porque yo estoy segura que un 90%, si no es más, de las empresas no se ha aceptado factura electrónica. Claro, no se ha aceptado. Y también no se están recibiendo los 3 archivos, solo el de PDF.
Entonces, es cultura, o sea, los contadores nos toca un trabajo duro, los de planta, los independientes, los asesores, cambiar la cultura de mentalidad, porque es el colmo que una factura electrónica las mandas por XML digital y todavía viene el mensajero a tramitarla para el cheque. Entonces, todavía estamos en un proceso y nos toca un trabajo duro, porque hay que educar a los empresarios y a nuestros clientes de que esto es un cambio, que no hay marcha atrás. Sí, que es la herramienta que utiliza la tributación, es la aceptación para que yo como contribuyente ande persiguiéndote para que me envíes el XML y así obligarte, ¿verdad?, que reportes tus ingresos. Sí, eso que está mencionando ahorita sobre la aceptación es una de las grandes dudas de la masa en general, contribuyente, y es ahí donde quizás sus colegas tienen que reeducarnos para comprender la importancia de la aceptación, porque en sí la mayoría de las personas, bueno, ojalá que estemos equivocados, pero un gran número de personas contribuyentes han dejado de lado la aceptación. Sí, que aquí sería importante recalcar que para empezar con la aceptación debes tener un sistema que te permita aceptar, ¿verdad? Porque pueden haber sistemas en el mercado que no te den esa opción. El de administración tributaria, el de Hacienda, el gratuito, ya está dejando aceptar. Sí, correcto. El de Hacienda incluso la emisión y la recepción la está elaborando, porque recordar que también aquí involucramos ahora otra sección de los comprobantes, ¿verdad? Que son las notas de crédito y notas de débito, ¿verdad? Porque ya no existe un proceso de anulación de un documento físico, ¿verdad? Y yo también tengo que aceptar las notas de débito y las notas de crédito. Lo que elabora entonces el documento original o el XML inicial, ¿verdad? Y el documento, el comprobante, el primer contrato en el momento de compra, ¿verdad? Genera el documento o una factura, ¿verdad? La facturación física anterior, ¿verdad? Que es la actual, el XML y la representación física. Entonces, para anularla, o eventualmente es elaborar notas de crédito por el mismo monto para deducirla, ¿verdad? A cero. Entonces, no existe ya un proceso de anulación, sino solo es un proceso como el proceso contable adecuado para reducir a cero una factura, ¿verdad? Correcto, que aquí o aumentarla en caso contrario, ¿verdad? Correcto. Aquí sería también importante lo que mencionas de aceptar notas de débito, notas de crédito, porque según el artículo 9 de la DGT 48/2016, con la aceptación de los documentos electrónicos estás validando el crédito fiscal y el gasto deducible, ¿verdad? Entonces, en caso de que no aceptes una factura o una nota de crédito, perderías esas opciones para poder hacer la declaración de 104 y de 101, ¿verdad? Que el castigo de no aceptar el documento sería gasto no deducible, y adicional a eso, si trabajas con impuesto de venta, perdes ese crédito también. Sí, porque muchas empresas en su momento tenían la mala fama, digámoslo así, de que anulaban facturas de contado, porque no entraban en la de 151. Correcto. Entonces le hacían una nota de crédito, la anulaban, bajaban ingresos. Entonces, Claro. eso en este momento, digamos que no se pueden anular, hay por fuerza hacer una nota de crédito, es la importancia de la aceptación, ¿verdad? Claro. Porque si A por B, digamos que alguien quiere jugar de vivo con la factura electrónica y al final del mes hace una nota de crédito eliminando una venta, ¿qué pasa si yo no la acepto? Porque yo no me... O sea, la nota de crédito es de mentira, digámoslo así. Claro. Entonces, ahí perdería el efecto también esa nota de crédito para el emisor. Sí, ahí lo importante sería, porque este envío, ¿verdad? O esta elaboración debería estar ligada también a un correo electrónico, ¿verdad? Exacto. Entonces sería estar igual de atentos a nuestra relación con el cliente o el proveedor, ¿verdad? Para estar atentos a estas elaboraciones ficticias que se podrían estar dando, porque yo también hasta tengo un respaldo de pago eventualmente o de cobro, ¿verdad? Entonces es importante estar bien atento. Siempre la persona lamentablemente que evade seguirá evadiendo y buscando esos sesgos en la normativa o sesgos en los procedimientos para realizarlo, y ahí es donde se tienen que pellizcar los auditores, ¿verdad? Y todo lo demás, para que no se abusen o digamos,
cojan el procedimiento electrónico de una mala manera. Y ahí estamos nosotros como los receptores, ¿verdad? Que estemos seguros de lo que compramos y que realmente fue lo que se compró. Sí, aquí sería importante también de que se vea de que tributación está viendo los movimientos en tiempo real. Para usted, en el momento que usted emite el comprobante, y menos de un segundo ya tributación le dijo a usted si está o no está aceptado ese comprobante. Entonces, ¿qué pasaría si yo vengo y hago una nota de crédito? Inmediatamente le va a llegar a él por correo electrónico y tributación no va a saber. Si él no acepta esa nota de crédito, tributación va a decir, aquí hay algo raro. Exacto. ¿Verdad? Entonces ya te va a empezar a decir, bueno, ¿por qué estás emitiendo notas de crédito que no están siendo aceptadas? Ya va a llamar a las dos partes y usted va a decir, no, esa nota de crédito no aplica, ¿verdad? Y el otro va a tener que dar la justificación. Fue un error, bueno, ya ahí él verá qué le dice, exactamente, ¿verdad? ese es el punto, que los contribuyentes y contadores y todos los proveedores deben de saber, estamos en tiempo real. Exacto. Que se Sí, cae claro. o por vez se cayó, en su momento se darán cuenta, tampoco es que no se van a dar cuenta de lo que sucedió, pero estamos en tiempo real y es como el ojo que todo lo ve, decía una serie de televisión, ¿verdad? O sea, tributación va a ser eso, el ojo que todo lo ve, va a estar viendo en la parte de emisor y en las partes del receptor, va a estar en los dos espacios. Y también lo importante de eso es que hay una trazabilidad, ¿verdad? Existe una trazabilidad de la documentación y de la elaboración de la documentación. Entonces, queda marcado como un proceso de auditoría electrónico, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta para pensarlo antes, ¿verdad? Pensarlo antes de elaborar todas estas pequeñas... Cuando, Ay, cuando sí. un contador empieza con sistemas que es en línea, que en la casa matriz lo ven y que todo el mundo lo ve, cuando uno comete un error y hace un ajuste y lo hizo al revés, ahora dice ajuste del ajuste y ahí va, ¿verdad? Uno le da vergüenza, ¿por qué? Porque todo el mundo lo está viendo. O sea, los que se pueden meter al sistema lo ven y todo lo demás. Lo mismo nos va a pasar ahorita con la factura electrónica y documentos electrónicos. O sea, no solo usted el que emite o el que recibe lo va a ver. La administración tributaria está ahí y puede terminar, así fue un error, lo están corrigiendo, oh, qué raro, este error se repite todos los meses, los 29 y los 28. Claro. Casualmente. Entonces, casualmente, entonces ahí, como dicen, todos ya pórtense bien, el ojo de la administración tributaria va a estar en los dos espacios. Empezando porque ni siquiera te va a dar la opción de cambiar la fecha, ¿verdad? Entonces, Esa es otra, ¿verdad? entonces si para cierre fiscal tienes que estar muy pendiente de qué vas a facturar y qué tienes que anular, ¿verdad? Porque ya pasado el 30, ya queda para el próximo periodo. Eso es Exacto. algo que yo quería anotar aquí sobre el tema, bueno, ya prácticamente está en el cierre fiscal. Algunos contribuyentes desde principios de año estaban obligados a emitir factura electrónica. Eso también significa que estaban obligados a aceptar gastos para que Correcto. fueran deducibles. Entonces la consulta es cómo van a proceder los contadores privados para realizar este cierre fiscal, donde se estaba en pañales todavía, en donde muchos contribuyentes sí, obedientemente emitieron factura de ingresos, más no aceptaron las facturas de gastos. O sea, ¿cómo va a realizar ese cierre fiscal? Sí, en algunos casos ya pasaron meses para la aceptación de los gastos. Sí, la obligatoriedad en este caso existe desde los plazos que se establecen, ¿verdad? Para los sectores profesionales y ahora, eventualmente, a partir de septiembre, para los sectores en masividad, ¿verdad? Entonces, pero eso no me evita que yo tenía la obligatoriedad de elaborarlo. Que no lo hubiera hecho en ese momento, ¿verdad? Y que haya intentado confirmarlo y elaborarlo posteriormente, me acredita una sanción, ¿verdad? Porque el cumplimiento estaba establecido ya para la elaboración por sector, profesional y posteriormente por masividad, ¿verdad? Sí, aquí para agregarle al comentario al compañero, en el artículo 14 de la DGT 48-2016, controles y registros, dice que los sistemas de emisión de comprobantes electrónicos deben de disponer de controles, registros y bitácoras de cada transacción, ¿verdad? Entonces aquí el contador va a tener la herramienta donde va a decir, esto fue aceptado, esto no fue aceptado, esto fue emitido en tiempo, esto no fue emitido en tiempo, ¿verdad? Entonces, partiendo de este artículo y de las bitácoras que le da el sistema, podría marcar qué es deducible y qué no, ¿verdad? Según la aceptación. También hay un comunicado de prensa de ahora de agosto donde Hacienda aclara algunas dudas y en el punto
4 dice: es falso indicar que aún no se encuentra vigente la confirmación de gastos ante el Ministerio de Hacienda, debido a que desde la entrada en vigencia, la 48-2016, se establece la obligatoriedad para los sistemas, ¿verdad?, que hay en el mercado. Entonces no podríamos decir: es que yo no sabía, es que dame chance, es que no puede ser justo que unos tengan que aceptar todo el año documentos y otros no, ¿verdad? Porque por eso se fue haciendo por sectores y luego se incluyó la masividad. Que esto también nos lleva a un tema muy importante, que es cómo me inscribo, ¿verdad? ¿Cómo me inscribo yo ante tributación, ¿verdad? ¿Cómo le hago yo conocer a tributación que yo ya voy a elaborar documentos electrónicos, ¿verdad? Entonces eso nos lleva también a la elaboración de un D140, ¿verdad? A la elaboración del D140 dependiendo de la condición en la que yo esté, ¿verdad? Ya sea emisor receptor, ya sea receptor no emisor, ¿verdad? O como un proveedor de solución de comprobantes electrónicos, ¿verdad? Y por último existe esta modalidad de receptor manual, ¿verdad? Que es importante tener en cuenta que hay que elaborarlo previo al inicio de emisión de comprobantes electrónicos, este de 140, ¿verdad? Para sí, donde se marca la obligatoriedad de un eventual registro y trazabilidad también de mi incorporación a esta resolución, ¿verdad? Sí, que la misma 48-2016 exige que debes informar a la tributación, ¿verdad?, o al Ministerio de Hacienda cuando empezás a emitir los documentos, basado en los calendarios que ya ellos han entregado en otras resoluciones. Una preguntita aquí de don Adrián Espinosa: ¿cómo rechazo una factura? En el mismo proceso de confirmación, ¿verdad? Si eventualmente yo estoy disconforme con el documento o necesita una nota de débito o necesita una nota de crédito parcialmente o la acepta incluso, existen opciones, 3 opciones: es aceptar su totalidad, aceptar parcialmente o rechazar. Entonces el mismo sistema te lo da, ¿verdad? Entonces porque ahí nos vuelve otra vez a conversar con nuestro proveedor o con nuestro cliente, ¿verdad? Aquí sí sería importante que cada sistema de facturación electrónica tiene su metodología para realizar un proceso de aceptación, que siempre debe tener las 3 opciones: rechazar, aceptar y aceptar parcialmente. Pero sí, todos los sistemas tienen un proceso diferente para realizar la aceptación. Sí. Incluso algunos sistemas te automatizan el que te llegue el comprobante y ya esté ahí nada más de presionar aceptar, rechazar o aceptar parcialmente. Y si no lo haces en plazo de 8 días, ellos en automático te lo aceptan. Sí, para cumplir con ese proceso de deducibilidad, correcto, ¿verdad? Lo importante también de saber cuál es mi necesidad en la compañía, yo como empresario, yo como administrador, me va a llevar a la elección apropiada del sistema de comprobantes electrónicos, ¿verdad? Porque yo tengo que analizar muy bien cuál es mi necesidad a lo interno, qué capacidad tiene cada uno de los sistemas que cumpla con mis necesidades y que no me dé al traste con retrasos, ¿verdad? Y siguiendo, digamos, esa misma línea de lo que es rechazar y recibir. Si yo soy el emisor, yo mando todas mis ventas, ¿verdad? Pero nadie me las acepta. ¿Son legalmente ingresos ante la administración tributaria? Aquí lo importante es que la obligatoriedad de reportar su ingreso ya usted la cumplió. Usted emite el documento para cumplir con el artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿verdad? Y inmediatamente el documento va a viajar a Hacienda y Hacienda dice: ok, ya usted me cumplió. Aquí si el cliente llega y me dice: es que yo no quiero darte el número de cédula, no quiero darte nombre, correo, ya eso sería el problema para él, porque él va a perder deducibilidad en su impuesto de renta, ¿verdad? Entonces usted como emisor, con solo hacer la factura, ya usted está totalmente sobre la ley. El que tendría el problema ya sería el contribuyente, que ya habría que ver cómo lo va a manejar, ¿verdad? Y también una parte de lo que es el tiquete electrónico, sí, que es para cliente final. Consumidor final. Yo puedo realmente pedir el XML de ese tiquete electrónico. Correcto. El XML del tiquete electrónico y el XML de la factura electrónica son exactamente iguales. Los dos están regidos por el artículo 8 de la 42-2016 en sus requisitos y el artículo 7, que son los anexos que deben cumplir. La diferencia entre la factura y el tiquete es que, como lo mencioné anteriormente, el tiquete no te va a exigir un cliente específico. Lo puedes dejar en blanco y solamente detallar. Eso sí, cada transacción debe ir sumamente detallada, ¿verdad? La unidad de medida, si ya es grabado o no es grabado. Y vas a la factura sí te pide el cliente. Entonces, si vas a pedir un tiquete, ¿verdad? Por ejemplo, la gasolinera, para no estar cambiando de etiqueta a factura, de etiqueta a factura, puede adaptarlo, ¿verdad? Eso sí, el XML, mientras vaya con toda la información, te permite aceptarlo.
Sin embargo, la ley es clara de que es para consumidor final, ¿verdad? Entonces, habría que ver si más adelante la ley va a aflojar y va a permitir que el XML con todos los requisitos, ¿verdad? Cliente, correo y demás, se permita para deducibilidad. Porque una cosa es que te permita aceptarlo y otra cosa es que te lo permitan como deducible, ¿verdad? Y el famoso régimen simplificado, ya sabemos que está exento de factura electrónica, pero de ser receptor y aceptar. Sí, en efecto, el tema de contribuyente, pequeño contribuyente, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? El régimen simplificado está exento de elaborar tanto la facturación, ¿verdad?, como la recepción de los documentos de comprobantes electrónicos. Sí, que aquí es importante que la DGT 12-2018 es la que le deja claro que el simplificado no va a ser emisor. Después se vino en el proceso de acomodo las dudas de si era el receptor no emisor y demás, ¿verdad? Que en el mismo comunicado de prensa del 87, el 17 de agosto de 2018, Hacienda dice que el que no es emisor tampoco tiene la obligación de ser receptor. Ya estamos para ir concluyendo esta sesión. Quiero agradecer a todos los amigos y colaboradores que han estado con nosotros a través de Facebook o WhatsApp. Gracias a sus consultas y sus aportes, realmente hemos estado conversando y compartiendo de un tema que da para más, para muchísimo más. Sí, sin ninguna duda. Por eso es que Por años, estamos, diría yo. Sin ninguna duda. por eso es que también los Seguirá. estamos invitando a mañana. Mañana, si Mañana Dios lo martes. permite, en el Colegio de Contadores Privados vamos a estar a partir de las 6 de la tarde en un conversatorio. Va a estar nuestro amigo Kevin Chavarría ahí con doña Verónica, con doña Zamora y con don Marco Segura viendo este tema. Y yo sé, el primer día se lanzó el anuncio del conversatorio y el primer día se llenó. Claro. El auditorio es para 200 contadores. Entonces vamos a ampliar, vamos a hacer otro conversatorio, igual aquí en el programa de radio vamos a ampliar el tema, porque como estábamos conversando ahora, estamos apenas iniciando Sí. en lo que es factura electrónica, y yo considero que van a salir más dudas, Claro. más subtemas, digámoslo así, de lo que es la documentación electrónica, y así, chicos, van a tener que estudiar más, leer más, porque realmente este tema es de no Se las acabar, trae. digámoslo Sí, así. no acabar. Y nada más para aclararle a un compañero ahí, sí, lo de factura electrónica, si decimos que es contado, es contado. Entonces, si es crédito, es crédito. Entonces, ¿por qué nos decía que si podía cobrar una factura que le había puesto contado? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que hacer con la facturación electrónica. Sí, pero ahí sería importante también recalcar que eso no va a influir en nada más de que si me lo van a pagar inmediatamente o no. Exacto. Sería bueno Método también... método de cobro, sí. Sí, eso sería el método de cobro solamente, porque yo puedo hacer una factura de contado, ¿verdad? Y me la pagan ahí y ya puedo ponerle, incluso que fue de contado, ¿verdad? Pero yo me equivoco, le pongo crédito y él me la paga, yo puedo ponerle el pago. Exactamente, que se paga de una Claro, vez. porque existe el crédito que va a ser, yo le doy 30 días y me lo van a pagar menos de los 30 días, no específicamente va a ser, ¿verdad? Al plazo que se ponga en la factura. Exactamente. Entonces, para que se despidan de nuestros amigos y colaboradores, Sí, como para concluir y nada más dejar Sí. ahí unos últimos datos interesantes, es que la agroindustria, ¿verdad? En una resolución 39-2018, ¿verdad? Recientemente Hacienda indica que nos extiende o los extiende hasta el 1 de octubre del 2019, ¿verdad? Importante tenerlo en claro porque les amplía ese plazo que los que no creíamos tanto pensamos que iba a ser para la masividad, pero bueno, ahí hay un sector especial por sus condiciones, ¿verdad? Perdón, por sus condiciones y por su accesibilidad a ciertos recursos, ¿verdad? Pensaría yo de alguna forma. Y que tengan en cuenta también métodos de contingencia, entonces que sí, que efectivamente que estudiemos un poco más para tener todos esos puntos ahí adicionales. Sí, aquí nada más como para concluir sería importante no dejarse llevar por lo que dice la gente, ¿verdad? Que es que ahora viene factura electrónica, son multas millonarias, esto y lo otro. Sí son multas elevadas, pero también hay excepciones, ¿verdad? No es que todos estamos obligados a emitir. Existe el artículo 4, la DGT 2-2018, que plantea ciertas excepciones, y también existe el reglamento 11 de la ley del impuesto sobre la renta, que también tiene otras excepciones, ¿verdad? Entonces tampoco es que solo porque tenés una actividad ya estás obligado a hacer la factura, tenés que informarte bien y no dejarte llevar por lo que te digan las personas. Exacto. Y yo sigo la misma filosofía, o sea, los contadores estamos para apoyarnos.
O sea, no lo sabemos todo, consultas que tengamos entre nosotros, realicémoslas, leamos la normativa y tanto los colegios profesionales, tanto el privado como el público se está esforzando para que estemos capacitados, pero no nos quedemos con eso, sigamos leyendo y sigamos compartiendo entre contadores. Muchas gracias, don Josué, muchas gracias, Adrián, espero que no sea ni la primera ni la última que los tengamos acá. Me deben el tema de renta global, no se me había olvidado. Nada más Claro, un último mucho comentario. gusto. En la página del Ministerio de Hacienda, en la sección de facturas electrónicas, hay un listado de todos los oficios que se han venido publicando, ¿verdad? Entonces, puedes estar consultando ahí porque hay de todo, entidades financieras, resoluciones, ¿verdad? Y hay un último que salió que viene con las preguntas. El comunicado de prensa que también está ahí, ¿verdad? En ese listado que te menciono, en la página de Hacienda, está casi que todos los oficios que han salido, ¿verdad? De las consultas. Así que a leer, compañeros contadores, no somos solo de números, tenemos que leer también para estar al día con la normativa tributaria. Somos corresponsables, claro. Excelente tema. Recuerde que seguimos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche con Experiencia Contable. Nuestra filosofía es compartir experiencia, conocimiento y amistad. Damos gracias a nuestros amigos y colaboradores y a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de las redes sociales. Gracias. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.